Hola Elisa, y también hemos saludado a Paula, no, a Paloma, que acaba de aparecer. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me decía esto, que vamos hoy a terminar, que nunca se termina, con las ideas irracionales para pasar a otras cuestiones. Mario, no sé qué pasa, he estado toda la tarde hablando con él, peleando con él, porque con los unos se pelea un poquito uno cuando es amigo, ¿no? Y además a ellos les va, ¿no? Ay, aquí viene y tal, ¿sabes? Ahora se lo puedo decir a la cara. Y esto, claro, claro. Y después de estar peleando con él, porque él, bueno, pues está empeñado en dar unas informaciones que a mí me parecen, bueno, pues muy interesantes, vamos a ver si las entendemos. Yo le veo a él muy apasionado. Sé que has tenido una pequeña cirugía y tal, que le ha tenido un poco molesto, así que le agradezco muy especialmente que se ha acercado por aquí, sobre todo con semejante responsabilidad. Digo, Mario, que estaba comentando que estaba peleando contigo sobre informaciones que querías dar y que a mí me parecían muy difíciles. ¿Mm? Sí, vale. Hola, ¿Qué Alexis. tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estoy un poquito convaleciente todavía, pero bien. Va. Sí, Los sí, que, gracias. los que Bueno. somos de Bilbao somos así, joder. Los de Bilbao. Oye, la cuestión, Mario, es que me has pasado un PowerPoint que tiene una característica muy rara y es que no se puede poner más que a modo de pantalla completa, con lo cual no lo puedo compartir con nuestra. Ves que tampoco guardándolo en una carpeta y luego volviéndolo a pinchar. Está en modo presentación, entonces si quieres te paso ahora el modo normal. Espérame. Pues si no lo quieres poner, sí, yo prefiero y tal, sabes que me lo pases en cualquier caso para tenerlo. Y si te parece por WhatsApp, que es donde más rápido lo voy a recibir, Vale, para que puedas empezar a comentarnos. Bueno, las cosas. entonces esto estaba comentando un momentito que introduciendo un poco lo que vamos a hacer hoy, si te parece, Mario, y ahora, hola Ana, hola Natalia, hola todas nuevas incorporaciones, Sara, me hace mucha ilusión verte. Bueno, esto que vamos a hacer un repaso al final de las 21 ideas irracionales que hemos ido viendo, nada más que para pasarlas y para hacer un nuevo anclaje visual y a ser posible sensorial de cada una. Las cuatro principales que hemos estado hablando durante todos estos días, sobre la maldad, sobre la injusticia, sobre la ley de la correspondencia y no suerte, sobre el culpable, que son la base también de otras muchas ideas. Y entonces lo que estaría muy interesante es que pudiéramos ponerlas en la práctica para cambiar de opinión sobre alguna circunstancia o alguna persona. Y no es cambiar de opinión porque sea mágico cambiar de opinión, no, sino porque sea justo cambiar de opinión. Es decir, porque de repente a lo mejor estamos dando una mirada en donde solamente tenemos involucrado a un ego herido y no estamos viendo la otra parte que a lo mejor puede estar muy interesante. Y alguno de vosotros y yo y nosotros en general nos ha pasado que haciendo otra mirada a otra persona, otra mirada a otra circunstancia, dicha circunstancia cambia o dicha persona cambia. Y no es magia, es que cambia tu interpretación sobre esa persona y al mirarla de otra manera, esa persona reacciona ante ti de otra manera. Y es brutal. Es decir, es hasta un punto que sería muy, muy interesante que lo verificáramos, porque se nos iban a ir 3 o 4 ideas irracionales de un golpe. Es decir, porque de repente estaremos verificando y además, sobre todo, que el organismo lo que quiere es estar contento, no quiere estar emparanoiado. Con lo cual, en el momento en que el organismo está contento, es el mejor anclaje. Es decir, ya no necesitas más información, ya ha venido. ¿eh? Y es muy bonito. Eso con respecto a las ideas irracionales. Luego, bueno, Mario quería pues darnos una información sobre niveles. Entonces, Mario, ¿me has pasado el Te PowerPoint que acabo tenías? de, te Ah, acabo sí. de pasar, te lo acabo de pasar por correo electrónico. Por correo electrónico, vale. Y para mí es más fácil, sí. Vale, de acuerdo, ya está, aquí lo tengo, de acuerdo, pues voy a, a guardarlo y abrirlo. Ya Muy está. bien, pues si quieres ir haciendo una pequeña introducción mientras que... Sí, 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 claro.
Bueno, todo esto que vamos a hablar hoy viene un poquito en continuidad con lo que estuvimos iniciando el miércoles pasado sobre los temas de niveles de conciencia. Yo creo que es una cosa muy bonita, muy ilustrativa y que aporta muchísima información y que viene a sumar a todo lo que estamos hablando todos estos días o bueno, lo que llevamos hablando todos estos años, ¿no? Esto es un estudio que hizo el señor David R. Hawkins, que era un médico, psiquiatra, doctor en medicina y doctor en filosofía, que se dedicó pues, durante muchos años a estudiar lo que es la conciencia y desarrolló un libro y una teoría, que es lo que vamos a hablar hoy en día, lo que vamos a hablar a continuación. ¿Has hablado Y de Hawking o de Schrödinger? no, de Redinger es que esto es la frase inicial. Vamos a pasar todo esto por delante porque, bueno, hay una serie de conceptos, bueno, lo que estábamos... ¿Qué quieres que te ponga? Déjalo aquí ahora y si solo yo te digo dónde vamos a avanzar. Lo que nos vamos a pasar de largo es lo que son los niveles de la dinámica en espiral, que eso para más adelante si quieres. Pero Pues te lo bueno, agradecería. sí, no te preocupes. Ahora vamos a centrarnos exclusivamente en lo que este señor, el David R. Hawkins, en su libro Poder versus Fuerza, Pero dime pues por dónde empiezo. aquí ¿Por está aquí? bien, aquí está bien. Quizá al principio, la primera donde viene una frase de Schrödinger, Schrödinger, mente y materia, decía, cada día en la vida de un hombre representa una pequeña pieza de la evolución de nuestra especie, que está todavía en pleno proceso de cambio. Como sabéis, Schrödinger, el del gato de Schrödinger, ¿no? Pues fue un físico cuántico y como otros muchos que se dedicaban a estas cosas, pues se dieron cuenta de lo que es el mundo del misticismo y el mundo de lo que es la evolución como ser humano, ¿no? Entonces, pues todos ellos fueron grandes investigadores y recuerdo aquel libro que os comenté una vez, se llamaba Cuestiones Cuánticas, todos escribieron sobre, eran dicen que ateos, pero no, yo creo que todos en su esencia tenían un gran respeto sobre la mística y sobre lo que es el desarrollo de la conciencia. Bueno, entonces vamos adelante. Seguíamos hablando de este señor, de David R. Hawkins. Se me oye bien, ¿verdad? No quiero que se me vaya la voz. Se me oye bien todo, ¿no? Sí, Sí, vale. sí, la cabeza cuando la subes se te va un Sí, poco la voz. Si te la dejas, vale. Te la dejo sí. aquí Por abajo, ejemplo, ahí es perfecto. cuando se me vea solo la calva, pero bueno, como no soy ninguna belleza, pues nada. Si eres muy bello, Mario. Si lo eres. Bueno, entonces la gran pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos los que estudiamos el eneagrama, todos los que estudiamos, yo que a ver si estudia psicología, yo no soy psicólogo, pero bueno, los que habéis estudiado psicología, todos tenéis un gran interés en lo que es el ser humano y qué es la conciencia, esa gran incógnita qué es la conciencia y dónde reside sobre todo. Pues bueno, pues si seguimos adelante, este señor, el David R. Hawkins, se basó en estudios de lo que es de conceptos físicos, de la física cuántica, que no vamos a volver a hablar sobre ellos, sobre temas de la teoría del caos, de los campos atractores, todo ese tipo de cosas. Son desarrollos matemáticos muy complejos, no os asustéis, no vamos a hablar de ello. Simplemente vamos a mencionar esto, lo que es un atractor, que fue digamos, un señor, se llamaba Lorentz, que desarrolló, que era matemático y meteorólogo, desarrolló pues dentro de lo que es la teoría del caos una serie de ecuaciones matemáticas muy complejas donde se establecía la posibilidad de predicción de las cosas. Entonces llamó a atractores, pasó una serie digamos, es un concepto complejo, algo que es un concepto que quiere decir que está todo predeterminado, pero una pequeña variación en este atractor puede originar cambios a largo plazo. En lo que hemos hablado muchas veces del efecto mariposa, pues esto es lo que estaba. Entonces, este señor, el David C. Hawkins, se basó en el concepto de atractor, el concepto de Pero campo. ¿es esta diapositiva adecuada? Sí, es decir, un campo es una región, un espacio que se ve afectada en sus propiedades porque hay algo en ella. Entonces, un atractor, pues igual. El atractor, pues es un concepto que se desarrolló por este señor Lorentz y este señor, el David R. Hawkins, pues se basó en ello también para desarrollar lo que ahora vamos a hablar,
qué son los niveles de conciencia. Entonces vamos a lo que nos interesa, huyendo un poquito de bueno, lo que Ah, simplemente esto es el atractor. esto es, que lo habréis visto, esto se llama, parece una mariposa, pero vamos, es un modelo identificable que emerge de una masa de datos sin significado aparente. Esto está basado en la teoría del caos y todo esto. Pero bueno, no vamos a meternos en esas cosas que son bastante complejas. En esencia, sí hemos hablado de la causación descendente y lo que es nuestro mundo observable, siempre tenemos la manera de pensar que A produce B y B produce C. En lo que es un atractor, si lo pones la siguiente, entonces el patrón atractor, las tres cosas se dan a la vez. Entonces lo que vemos nosotros simplemente es un efecto observable, pero que digamos que a este nivel, a nivel nuestro, todos son efectos, no hay causas en esencia. Es en el atractor donde se producen las tres posibles causas, ¿no? Pero todo se produce a la vez y en el mismo momento. Y el evento observable que vemos nosotros, pues es simplemente los efectos de cada cosa. Pero bueno, esto es un concepto matemático complejo que convendría desarrollar mucho más en su extensión. Sigamos adelante. Entonces, bueno, esto es simplemente que el enagrama también establece niveles de evolución, niveles, entonces no es lo mismo un eneatipo 9 en una franja baja que en una franja alta, pero las pasiones siguen siendo las mismas. Seguimos adelante. Esto, la dinámica especial, fumamos todo tira para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Es Esto que está muy manda bien. narices, ¿eh? Sí, sí. Ya sabes cómo soy. Entonces, Ahora. aquí nos metemos ya en lo que es. Esto es lo que os apuntaba el otro día. Entonces, este señor se dedicó por medio de la técnica de kinesiología, a establecer una escala logarítmica, donde estableció niveles que van desde el 0 hasta el 1000. El 0 es el nivel más bajo de conciencia, evidentemente, y el 1000 pues, es un nivel de conciencia el más alto y el que conecta, digamos, con lo que es la conciencia y el más evolucionada, por decirlo así. Gente que esté en el nivel superior a 500, de 700 a 1000, pues los grandes avatares que han venido a este mundo a enseñar muchas cosas, ¿no? Entonces, si pasamos ahora a la siguiente, vemos que aquí, esto es un cuadro resumen, esto llevaría mucho tiempo explicarlo, pero lo que yo quiero simplemente para no... Si queréis luego esto iremos más adelante explicando Bueno, pero está cada... muy bien porque aquí estamos viendo gráficas de lo que hablabas, por ejemplo, el otro día, algo Claro, sobre un nivel, un logaritmo 200. Ahora vemos que se llama logaritmo, eso sí, efectivamente. Entonces, es 200. ¿Qué es 200? es ¿200 qué? el nivel, digamos, es una escala logarítmica, entonces es 10 elevado a 200, con lo cual el 150 no es la mitad de 300. O sea, cuando tú estás en un nivel de ira, por ejemplo, de nivel de 150, el que está en nivel 300 no significa que sea el doble de 150, sino que es muchísimo más. En esencia, este señor, después de todas sus investigaciones, llegó a la conclusión de que el 85%, la media global del nivel de conciencia actual en el mundo, está entre 205 y 207. Con lo cual, digamos que hay dos grandes, digamos, puntos que convendría aclarar. O sea, todo lo que esté por debajo del nivel de 200 son niveles de sufrimiento, niveles del yo, de la mente inferior, por decirlo de alguna manera. Y son niveles pues venga, el nivel más abajo del todo, que es el nivel de la vergüenza, pues es la humillación, la eliminación, Pero yo lo veo muy optimista, ¿no? Aunque estemos en un nivel de 200. como media sí, pero el 85% de la gente Entonces no es está, media. pero no, pero es que hay gente, el tema, como es un tema logarítmico, una persona que esté en un nivel, por ejemplo, Ya, bueno. de 400, es capaz de irradiar y subir el nivel de conciencia a muchísima gente, ¿eh? Entonces, el trabajo está en que nosotros seamos capaces, luego podemos decir algunas, digamos, estrategias para subir la vibración o subir el nivel de conciencia de alguna manera, pero hay gente que se pasa toda su vida y se queda en el mismo nivel de conciencia, incluso a veces un poquito más bajo. Entonces, el trabajo de toda una vida puede suponer pasar de nivel de 200 a 205, como mucho. O sea, dar un salto de 200 a 250, 210, pues es bastante complejo. Y requeriría pues un esfuerzo inmenso y ya una evolución consciente y muchísimo trabajo interior y muchísima, digamos, evolución de la conciencia
con un gran trabajo de desarrollo personal, ¿no? Entonces, ¿por qué versus fuerza? Digamos, los niveles a partir, está bien, aquí está. Todos los niveles que están por debajo de 200 se consiguen a base de fuerza, y todos los niveles que están por encima de 200 ya lo que nos producen es poder. Es decir, las personas que estén por encima de 200 es cuando empiezan a disfrutar de la vida, de alguna manera. Y las personas que están por debajo de 200 siguen en conflicto, siguen en sufrimiento, siguen en modo supervivencia, siguen en modo, digamos, abatimiento, en modo vergüenza, en modo negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las personas que están por encima de 200 empiezan a ver que todo este mundo es una maravilla y empiezan a ver que la vida se puede vivir felizmente y en paz. Con lo cual, sería un gran, por ejemplo, si ahora todo el mundo, si pasáramos, por ejemplo, del nivel de 205 a nivel de 250, si tiras para atrás la de anterior, este es el nivel de la siguiente, esta. El nivel de la neutralidad, es decir, la visión de Dios pues digamos que lo tiene en cuenta, es una visión de la vida satisfactoria, es el nivel que llaman de neutralidad con un logaritmo de 250 y la emoción básica que tiene es la confianza y en un proceso absoluto de liberación. Podemos ir explicando uno por uno cada nivel, pero en esencia quiero que os quedéis con la idea de que todo lo que esté por debajo de 200, nivel de sufrimiento, por encima de 200, nivel ya de satisfacción, y por encima de 500, que es otro gran punto de inflexión, es cuando ya uno pasa digamos que el nivel máximo que podemos conseguir ahora aquí podría ser el de 400. Solo hay un 0,4% de gente que esté por encima del nivel 500 en este momento, según este autor. Es decir, un nivel que el otro punto de inflexión, como os decía, es el nivel de 500 cuando pasas ya de lo que es el estar manejado absolutamente por el mundo mental y racional, que está muy bien, que está perfecto. Digamos que el nivel de 400 es el nivel que tienen los grandes sabios, los grandes científicos, digamos la judicatura, los grandes personas con un sentido de la comprensión y de la justicia adecuado, serían en este nivel, ¿no? Pero claro, lo que no te puedes es quedar anclado solo lo que es la razón, porque sigues teniendo una visión dual de la vida, una visión dualista y una visión que no terminas de completar todo. Es lo que hablábamos otro día de la intuición. Y cuando estás por encima del nivel de 500 ya empiezas a ver, por ejemplo, todas esas experiencias que hemos hablado de las experiencias de casi muerte es cuando una persona tiene una experiencia mejor que está por encima de 500. Cuando tiene esa sensación de unidad, de nación, de que todo cuadra, de que todo está bien, de que todo es uno, que todos somos uno y que todo es digamos, una maravilla y de ahí hay algo que nos maneja, que nos acoge y que es totalmente maravilloso, ¿no? Entonces ahí es cuando pasamos del nivel dual de la mente a no empezar a juzgar. Digamos que hacemos una experiencia, pasamos del ámbito de la mente subjetiva, es decir, donde empezamos a producir un cambio de experiencia real. Y eso sería pues una auténtica maravilla, pudiéramos llegar a ese nivel, pero llegaremos. Yo creo que todos estamos aquí, tenemos esa esperanza de llegar a ese nivel. No sé cuándo, pero seguro Oye, que Mario, y entonces sí. si vamos a decir que la media, decían, Sí. ¿no? La media está en 200 Mm, y hay personas que están a unos niveles de 500, pasando sí, ya a niveles de unidad. sí. Podríamos decir también que hay niveles de eh, culpa, Sí, apatías. sí, sí, muchísima gente, muchísima gente. Si quieres, vamos avanzando y lo vamos explicando así someramente. Ya no, me refiero Sí. que la media sostiene para arriba, pero también tiene que haber para abajo para que el otro sea media. Por eso preguntaba, ¿no? Indudablemente, indudablemente, muchísima gente. Y además, esto también, tener en cuenta Es una una cosa cosa, que puede fluctuar también, es que ¿no? fluctúa. Eh, hay test, incluso hay gente que ya ha ideado test para saber en qué nivel estás, ¿no? En qué nivel te sitúas. Porque esto es en dónde se desarrolla, dónde se ve, como tú decías cuando hablabas del eneagrama y veíamos los niveles de dónde se manifiesta la pasión, dónde se manifiesta la fijación, ¿no? Cuando uno está, pues, digamos, está en estrés, en modo estrés, ¿no? Es como cuando tú aprietas una naranja,
Pues, ¿qué es lo que sale de una naranja cuando la exprimes? Pues zumo de naranja. Pues esto es igual, cuando una persona la exprimes es cuando se manifiesta cuál es su verdadero nivel de evolución, cuál es su verdadero nivel de conciencia. Entonces, en momentos de estrés es cuando nos estamos manifestando en nuestra, digamos, expresión más evidente de lo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, el nivel más bajo que es este, el nivel de la vergüenza, donde hay, pues esto, es personas que están, es un ente sin vida, digamos, personas, por ejemplo, que han sufrido una violación, han sufrido una humillación de esa índole, pues están en un nivel de vergüenza donde han sufrido la crueldad, han sufrido, digamos, pues todo lo mancillado que puede ser un proceso de esos, viven en estado de neurosis, tienen una bajísima autoestima, generan enfermedades y esa crueldad que han sufrido la pueden incluso ellos también generar como crueldad, como Oye, verter pues hacia... nosotros podemos estar rozando también de vez en cuando por estos Es que niveles, ¿eh? eso es lo que quería decir. En un momento determinado una persona puede bajar a niveles muy peligrosos. Es decir, claro que sí. Y en un momento determinado, pues el nivel de la culpa. Cuando hay remordimiento, recriminación, es decir, el nivel de la culpa, por ejemplo, puede ser el nivel de los asesinos en serie, de Jack el Destripador, por ejemplo, que se dedicaba a matar mujeres porque las consideraba pecaminosas. Es decir, es el mundo de la coerción, del control y de pues de los grandes, digamos, sátrapas que se dedican a señalar a los demás y tanto porque llevan ellos un sentimiento de culpa muy grande como que lo quieren extrovertir hacia los demás y señalan a los demás esa culpa que llevan dentro. Entonces, la pena de muerte, por ejemplo, que se produce en países también tan avanzados como puede ser Estados Unidos, que siguen con la pena de muerte, pues es una expresión de este nivel de conciencia. El nivel de la apatía. Este es el nivel, todo esto son, digamos, niveles donde la energía vital está muy, muy baja, digamos, niveles de auténtica desesperación muchas veces. El Solo nivel de las fotos, bueno, sí, las fotos son bastante dicientes. sí, sí, ya las elegí de esa manera porque son van muy asociadas a lo que quiero decir, ¿no? Entonces, el nivel de sufrimiento es un nivel de 75. Es cuando uno, por ejemplo, ha tenido una pérdida irreparable, cuando ha tenido se te ha muerto un ser querido, entonces puedes bajar a niveles así de sufrimiento muy grandes. Pero en este nivel, por ejemplo, pasa una cosa, a nivel de sufrimiento, la persona ya empieza a llorar y cuando empieza a llorar y empieza a expresar sus sentimientos, hay más capacidad o, digamos, más posibilidades de que la persona empiece a poder evolucionar, ir De hacia darse arriba, ¿no? cuenta de sí mismo, ¿no? Efectivamente, darse cuenta de sí mismo. Y en el nivel del miedo, pues aquí hay muchísima gente, todos podemos caer en este nivel. Es los medios de comunicación lo que utilizan, son los grandes dirigentes, digamos, las dictaduras, y no solo las dictaduras, sino otros muchos estamentos de poder. Las dictaduras subterfugiadas, o como se diga, Sí, ¿no? sí, sí, y no solo la dictadura, yo también estoy convencido de que es el nivel donde nos quieren mantener, ¿eh? El poder siempre nos quiere mantener en este nivel del miedo. Sí, porque el nivel de deseo ya empieza a ser peligroso. El nivel del deseo es un nivel donde ya empiezas a tener más energía, hay una motivación instintiva, pero claro, el deseo es el que te Claro. mueve a hacer cosas, te impulsa, ¿no? Pero es un deseo inconsciente, es un deseo primitivo, es un deseo visceral, es decir, genera ansiedad, necesidad de Y atención, pasiones, por lo que veo. muchas, todas, La y envidia, además esa era la gran la gran viñeta de la Eta envidia. el niño efectivamente que se queja ya desde pequeñito que las tetas de la Ah, madre de al lado son más luego por aquí apetitosas. andamos también unos cuantos de vez en cuando. El nivel de la ira es un nivel que puede ser constructivo o destructivo. La ira es lo que nos saca muchas veces pues, de momentos oscuros de nuestra existencia, ¿no? Esa ira que puede ser, digamos, constructiva, Ya te hemos dejado de oír. pero también puede ser muy destructiva la ira. A ver. Entonces, eh, Así como todas generalmente, las pasiones, porque de la venganza y de la lujuria y de todas las sí, pasiones se puede sacar también una gran motivación, ¿no? efectivamente. Que tendría que tener su, vamos a decir, su reencuadre, ¿no? Pero efectivamente aquí estamos ya a un nivel de motivación y de acción, ¿no? Efectivamente, es cuando empieza uno a moverse y salir un poquito, pues desde los niveles que hemos visto anteriores de la apatía y eso. Entonces, la ira, y este es un nivel muy importante, el nivel del orgullo, que es, digamos, por ejemplo, se entienden muchas veces las cosas con ejemplos, pues el nivel de esa persona, por ejemplo.
que está en un barrio pobre, en un barrio bajo, y es capaz de salir, alistarse como marín en la Armada y decir, mira todo lo que he conseguido yo, es el nivel de los nacionalismos, es el nivel del patriotismo, es el nivel de... Pero claro, vivir en el orgullo continuamente supone que estás cerrado de mente en muchas cosas, ¿no? Te produce buena reputación, por lo menos tienes autoestima, pero eres vulnerable porque dependes de condiciones externas y además tienes Claro. para generar un ego muy inflado, con lo cual eso es, ya vemos que es bastante peligroso. Y puede caer muy fácilmente, y aquí es donde estamos muchos, en el nivel del coraje, es decir, aquí es cuando empieza a aparecer el poder, es decir, darse cuenta que tenemos el coraje suficiente para hacer cosas, para empezar a tener esa fortaleza de ánimo, vivir la vida de una manera más emocionante, más estimulante, enfrentarse a los cambios, enfrentarse a los retos con más Más serenidad. apetecible para uno, ¿no? Es decir, Efectivamente, aquí ya empieza a haber más, digamos, más, más satisfacción más por la vida. satisfacción, eso es. Efectivamente. Entonces, es el Y nivel más de la agradecimiento, por tanto. es el nivel de la gente que es más proactiva, es el nivel de la gente que le suele ir bien en las relaciones, que le suele ir bien en la economía, es el nivel de la gente que hace cosas, que no se queda en casa quejándose. Entonces es un nivel pues bastante que ya empieza a ser muy positivo, empieza a ser positivo ya. Luego tenemos aquí el nivel al que yo lucharía por llegar, por ejemplo, ponemos en este momento de la existencia de la humanidad, porque es una energía muy positiva donde no existe ya tanta dualidad, no existe ya tanta dicotomía. Es una visión mucho más, menos crítica, más realista de los problemas, menos dualista, menos decir yo porque soy así, porque soy voto a este partido, ya te excluyo a ti, en fin, es otra cosa. Entonces, decíamos que no hay como decía Gerardo Smelling, algo tan que resista tanto a la neutralidad. Es decir, es una estrategia muy, muy recomendable a la hora de enfrentarse a la vida, ¿no? Sí, Y pero muy poco pasional y muy poco. efectivamente, A ver, y lo de las pasiones es una adicción, entonces no le mm, tenemos que tener miedo a la neutralidad, ¿no? Porque la podemos incluso relacionar nuestro ego con aburrimiento. Y es que claro, nada más lejos, al contrario, es que nada más lejos que el aburrimiento. y Ahí es fijaros cuando uno se lo empieza a pasar bien. efectivamente, y además a no culparse y a no culpabilizar a los demás, a tener una visión mucho más integradora de las cosas y menos, digamos, con la capacidad suficiente para saber adaptarse y ser tolerante en muchas situaciones de la vida. Y sobre todo, muy importante, lo pone aquí abajo, que son personas difíciles de controlar. Y esto es Ah. lo que generalmente los poderes públicos no quieren personas así. Es decir, le interesa pues una masa bastante dócil y bastante adocenada, ¿no? Entonces, Y pues es abductible. Sí. efectivamente, ya deductible. Ah. Esto ya son niveles que son maravillosos, porque el nivel de la voluntad es cuando tienen personas con, pues, las personas que sonríen a la vida, que Que ya no contribuyen al necesitan bienestar. el orgullo, vamos. Efectiva, no, tienen una autoestima alta, pero hacen las cosas por aquí, pues, por ejemplo, pueden ser las personas que cuando una persona está a nivel de voluntad, son personas que ya hacen cosas sin esperar los resultados, es decir, simplemente hacen las cosas porque tienen esa fuente de poder tan grande, pues son personas que organizan, yo qué sé, pues ONGs, o lo que sea, o trabajan simplemente por el hecho de trabajar y producir contribuir al bienestar social, y son personas que están en Bueno, un nivel es estar en servicio, ¿no? estar en servicio, efectivamente. Y cuando estás en servicio ya la vida te lo da todo. Entonces no necesitas, y este es un nivel estupendo, el nivel de aceptación. Ese Y, es un nivel, vamos, es lo más rico que hay. Joder, si pudiéramos llegar, qué pues calma. Mm, mm, en eso estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos qué calma. estamos el nivel de la aceptación, pues no es el nivel de la resignación, ni es el nivel de decir la No es el aceptación nivel de la calma, si es que el nivel de la calma no es poco. lleva asociado mucha actividad, lleva asociado, ¿cómo te diría yo? Una gran, digamos, pasión por hacer cosas. Es decir, yo creo que el nivel de aceptación es un nivel de la máxima serenidad y de la máxima eh, Disfrute. disfrute y comprensión de las cosas. Es que aquí es cuando creo yo que se empieza a ya amar más. Y este es el nivel de razón que es lo que decíamos antes. Es cuando ya, digamos, es una fase donde se trasciende un poquito todo lo que es el emocionalismo de todos los niveles anteriores, más bajos, porque todos estos niveles están todos, digamos, dominados por el sistema emocional, ¿no? Por la inteligencia emocional. Aquí es donde uno pues llega a ser un sabio,
pero llega a ser, digamos, con un nivel de conciencia muy racional, muy inteligente, personas, grandes científicos, personas que Los comprenden las filósofos, los cosas. grandes filósofos. Sí, efectivamente, pero está claro, el peligro de este nivel es que te puedes caer aquí anclado. Y anclado, entonces, por eso digo que el siguiente nivel, Conforme. sí, y además todo intentando, y hay cosas, como decíamos el otro día, hablamos de la intuición, hay cosas que no son, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la mente no entiende. Entonces, si tú te quedas aquí anclado en la mente solo exclusivamente, vas a intentar tener una visión absolutamente mental y racional del mundo que no es. Esa visión hay que trascenderla. Es una visión estupenda, fenomenal, que trae muchísimos avances, pero la visión del amor, como a esa, digamos, comprensión absoluta, incondicional, inmutable y permanente, y sobre todo no dual de lo que es. Pasa que aquí el amor se nos ha vendido que es otra cosa que no tiene nada que ver con cuando estamos aquí hablando del amor con mayúsculas, ¿no? El amor no es un sentimiento, es una comprensión total de las cosas, y es algo que nos lleva pues al disfrute absoluto y a la comprensión que comprende todo lo que es la vida, ¿no? En esencia, y emana absolutamente de corazón. Niveles de alegría y el nivel de la paz. Pues estos ya son niveles que a mí por lo menos se me escapan. Son niveles que es lo que os decía, a nivel de 540, gente que tiene estas FMs, que en esencia son personas que han podido tener esa actitud y su vida les ha cambiado completamente, pues se han dado cuenta de que la vida es algo mucho más maravilloso de lo que hasta ahora iban sintiendo, ¿no? O iban viviendo. Y es, pues, digamos, aquí decía este señor, el nivel de la paz, experiencia de trascendencia, autorización, conciencia divina. Es decir, esto es 1 de cada 10 millones de personas que pueden estar aquí, donde digamos que el Pues sujeto... no son pocos. No, no son pocos, no, pero claro, por eso digo que la media es esa, porque hay personas que están por niveles altos, lo que hacen es irradiar, es decir, quizá nuestra responsabilidad de todas las Sostener, ¿no? sostener efectivamente, y toda la responsabilidad que tenemos las personas que intentamos hacernos un trabajo espiritual, hacernos un trabajo interior, es sin darnos cuenta la responsabilidad que tenemos de poder emanar hacia el exterior toda esta disposición de ánimo, ¿no? Y eso es bastante importante, muy importante. Y ya aquí, pues es el nivel que a mí se me escapa completamente, pero es el nivel de la iluminación, donde solo pues personas como pues Buda, Jesucristo, Krishna, todos estos grandes avatares que han venido aquí, pues han sido capaces de llegar a ese Ups, nivel, ¿no? siento, perdona. He ido No, corriendo. ya no Aquí. pasa nada. Y bueno, esto Y ya, muy resumido, pero bueno, digamos que el 85% de la gente está por debajo de 200 y el 15% por encima de 200, lo cual, a pesar de todo, sigue siendo pues un nivel bajito. Bajito, pero que tenemos la responsabilidad y tenemos digamos, el afán de poder seguir hacia adelante. ¿Eh? sí, aquí tienes una continuación, no sé cuánta Y continuación tienes los puntos de críticos, este bueno. PowerPoint. Yo creo que Simplemente, tienes bueno, esto, las dos cosas hemos dado. Dos puntos críticos. Es que he dicho, el complejo de víctima que está por debajo de 200 y el que está por encima de 500, que es cuando realmente se empieza a tener una visión menos complejo dual de de la... víctima, está bien visto. Exactamente. Ya. Entonces es cuando vemos cosas como vemos en televisión y bueno, pues yo ahora simplemente os daría una serie de consejos para subir la vibración, muy sencillitos. Por ejemplo, escuchar música, música armónica, música bonita, música que nos produzca vibraciones de paz, de serenidad. El simplemente, por ejemplo, el no ver la televisión, No, yo desde que he dejado de ver el telediario estoy mucho mejor. a que sí. Sí, sí, porque genera ira y aunque no te des cuenta y aunque intentes verle desde otro punto de vista, Sí, es mejor, da más paz y eso no sí. quiere decir que uno esté desidioso de la realidad, No, no, no. sino viéndola como uno le apetezca verla y eso es libertad. Exactamente, y verla, como bien dices, y saber verla con mucha distancia, verla, es decir, el paso de 500 es cuando tú empiezas a ver la vida, cuando eres consciente de lo que hemos hablado de la física, de que el observador es capaz de alterar su vida, es decir, es capaz de alterar lo Sí, observado. eso es, eso es. Entonces, cuando tú miras las cosas que son desde fuera, como Pero aquí hay simple... que tener cuidado con los estímulos, porque como bien dices, los medios de comunicación en ese nivel 100
que es el Y nivel del miedo, saben sí, entrar muy bien, tienen grandes psicólogos, expertos en sí. comunicación Mm. y psicoanalistas, o sea, te quiero decir, tienen grandes expertos para estudiar el miedo, ¿no? Y Ya lo entonces creo. es, claro, Y en el nivel del deseo, pues está toda la industria de los cosméticos, toda la industria de la cirugía, toda la industria de hacerte ver que puedes ser más guapo de lo que eres, de que, en fin, esos son deseos básicos que están ahí explotados, pero que pertenecen a pero que nivel de entonces sigues conciencia. siendo una víctima porque entonces hay que arreglarte, tal, porque Claro, estás mal hecho, ¿no? y Es decir, además que le das el poder a los demás. Es decir, una cosa es que tú vayas a un profesional porque necesitas ayuda y eso lo hacemos todos, pero otra cosa es que deposites todo tu poder en los medios Doctor de change comunicación. my face, decía Exacto. un, sí, decía, no, un ex cuñado, cuñado, vamos, siempre será cuñado mío, decía, es que es muy fuerte porque dices, Doctor change my face, él es cirujano maxilofacial, y entonces lo que no pueden intentar es que luego no haya pasado. Sí. No, no, claro, efectivamente. Y es Yo no muy sé, fuerte eso porque te cambian la cara. O sea, tú pides que te cambien la cara y te la cambian. yo no sé si vosotros os acordáis de una serie de hace años, se llamaba A golpe de bisturí, que era de dos cirujanos que se dedicaban a la cirugía, vamos, de estética y esto. Y me acuerdo una vez que en unos capítulos había una señora pues que estaba empeñada en que le pusieran una cara así de tipo felino. Y el cirujano, por lo que le importaba realmente era la pasta que le iba a cobrar a la señora, pues le hace una cara de gato casi cuando le quitan las Ay, mi vendas. alma, es que es así, es que Cuando le quitan las vendas, no veas las amigas que la ven y dicen, ¿por qué has hecho, Dios mío? Y eso ya no tiene vuelta atrás. eso no tiene vuelta atrás. Y yo cuando... Y entonces, pues Bueno, esto. pues eso también es complejo de víctima. Uno es una víctima, es decir, Sí, el sí, Doctor Change My Face es eso. Luego otra cosa es lo que es el arte, ¿no? Y lo que es de la disposición ética porque yo me acuerdo que leíamos los estatutos del cirujano maxilofacial y sí, había un componente muy ético de arte, de embellecimiento y de cosas muy bonitas, ¿no? Que tienen sí, que sí, ver con, sí. sí, es decir, que no Todo, tiene, claro. todo es La cuestión es ir con baja autoestima. efectivamente, y todo está, pues también la intención con que lo hagas. Me parece estupendo, fantástico que una persona que tiene un problema vital porque la nariz que tiene no le gusta, no sé, y pues se va a hacerle sentirse mejor, pues bueno, pues bienvenido sea. Pues estupendo, pero Sí, no, cuidado, no, sí, estamos hablando de cuando hay baja autoestima y cuando puedan pasar efectivamente, cosas horribles, ¿no? Es decir, eh, efectivamente. Entonces eso es muy peligroso. mm, Entonces hay una cosa que también os quería comentar, que se produce incluso un cambio a nivel neurológico, es decir, todos los niveles que estén por debajo de 200 estamos regidos y manejados absolutamente por la amígdala, es decir, nuestra reacción es absolutamente instintiva y emocional y agresiva por lo general o de a defensa, la defensiva, sí. efectivamente. Todo lo que está cuando ya pasamos 200 incluso se produce, lo decía este autor, se produce un cambio a nivel neurológico, es decir, ya hay, digamos que la transmisión nerviosa pasa por la corteza prefrontal, con lo cual sí tenemos capacidad, como decíamos, de producir esa distancia y retrasar de alguna manera la reacción Eso es muy absolutamente fuerte porque además de visceral. repente ocurre. Y Sí, de repente ocurre si uno lo ha entrenado de algún modo. correcto. O muchas veces me pregunto cómo es posible que haya podido contenerme ante, por ejemplo, pues puedan ser impertinencias, no siempre ocurren en familia y en Navidad, o sea que algunas las tenemos cercanas, ¿no? Y Sí. de repente ver que no estás reaccionando. O sea, es decir, y es precioso, es muy bonito. Es como una especie como de liderazgo sobre uno mismo, en vez de que salte la máquina, ¿no? Que la máquina es la víctima. Absolutamente. Si nos damos cuenta, la máquina es la víctima. Es decir, por lo que salta es la herida, el patrón, es decir, es agotador además en el plano de la energía vital que uno chupa con eso y tal, ¿no? Y de repente verlo no haciendo, por eso pequeños entrenamientos darán lugar a que de repente un buen día haya funcionado. Efectivamente, es que es lo que estamos. Es un entrenamiento, esto es como tocar el violín, tocar el piano, requiere continuidad, requiere ensayo todos los días, requiere conciencia, requiere
tesón, requiere muchísimas cosas. Sí, Es lo que decir, pasa es que no nos deprimamos con tantas cosas como requiere, no, no, porque no, 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 efectivamente, claro, al contrario, entonces, y mientras tanto disfrutarlas, Isabel, y mientras tanto hombre, disfrutar, es decir, claro, vivir en el presente, lo decía, las recomendaciones, lo de escuchar música, el no ver la televisión, el conectar con la tierra, dar paseos por la naturaleza, por el monte, por los parques, todas esas cosas reconectan un poquito y suben un poquito la vibración, ¿eh? Entonces son simples estrategias que pueden ayudarnos sobre todo pues a tener una vida pues un poquito o bastante mejor, yo no, creo. y la práctica consiste en que cuando de repente surja el estímulo, Mm. poder dar lugar a ese segundo mágico que decías tú, ¿no? Que es en vez Sí, de la reacción, que pase por neocórtex para que te des cuenta de las consecuencias de la que vas a liar y no liarla. efectivamente. Eso es. Exactamente, pero además con conciencia, es decir, habiéndote contenido, lo cual supone un sacrificio, un esfuerzo, porque en esos momentos sube mucho la energía para la reacción. Mm. ¿eh? Y cuando sube, aunque luego te quedes agotado, porque todo lo que sube baja. Y Y, eso es la gran característica de la reacción, es decir, de que todavía te sientas víctima de, ujú. porque solamente reacciona la víctima, queridos amigos. Y además es pasar de lo que es Eh, ser conscientes de que nosotros tenemos la capacidad de decisión, de que nosotros tenemos la capacidad de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Y somos co-creadores y eso es una axioma totalmente cierto. Entonces, estamos creando nuestra propia realidad y la Hay que vida, verificarlo, Mario, hay que verificarlo y eso es muy importante. no, no, claro, claro. Porque una cosa es que te haya pasado y no te hayas dado cuenta, lo cual no es una verificación, pero otra cosa es que de repente un buen día lo verifiques, científica y pragmática y con la prueba del algodón. Sí, ¿eh? pero es por lo que decíamos otro día de la vía, ya no solo de los resultados en la vía de la contemplación, es decir, de tu propia experiencia, que es la que vale al final, es la que tú vas a tener y es la que... Pero nosotros, en la realidad es en lo que tenemos dentro, simplemente lo que llevamos dentro es cómo vamos a desarrollar todo en nuestro exterior, yo creo. El tema del esfuerzo, que lo he visto, lo he dicho antes, y que no suene ni a disciplina ni suene a sacrificio victimista. No, no, no. He estado repasando a Dispensa un poco y tal, y habla de un esfuerzo emocional. Es decir, Mm, habla de un pararse, ¿no? Y que eso cueste un esfuerzo. Porque luego además uno se siente más, todavía más empoderado al haber mm, hecho dicho esfuerzo y a que no haya sido tan fácil, ¿no? O sea, que tiene hasta un sentido físico, ¿no? El hecho mm, de que haya que hacer un esfuerzo de contención, haya que volver otra vez a revisarse, haya que a lo mejor que renunciar a alguna idea que a uno le ha sostenido muy empoderadamente. mm. Hay que conectar un poquitín con la vulnerabilidad que te da el momento de la renuncia a la tensión o la renuncia. Es decir, eso también produce en un momento dado una pequeña contraveniencia, pero Mm. esos son nada más que instantes. Si uno continúa con ello y tal, enseguida después está el refuerzo positivo. Y es lo bien que se siente uno, lo contento Efectivamente, que se pone uno. efectivamente. Mm, Y además luego las cosas van saliendo por sí solas. Es decir, esto cuando ya pasas a un nivel, pues ya las cosas se van dando sincrónicamente de alguna manera, sin menos esfuerzo, sin menos esfuerzo. Entonces, pero claro, bueno, porque esto es más científico y más como práctico, ¿no? Que lo sí, que hablaba yo el otro día sobre el tema de la psicología transpersonal, que nos metíamos unas voladas impresionantes, pero luego a ya. la hora de aterrizar, no, era una cosa muy bonita, está todo lo que hacíamos, ¿no? Sobre bueno, pues esas danzas y esos tambores y una cosa impresionante. Pero luego quienes odiábamos a nuestra madre la seguíamos odiando. Quienes nos queríamos divorciar nos queríamos además con contencioso. ¿Sabes? Es decir, que luego a la hora de aterrizar no nos había funcionado. Y entonces ahí hubo que revisar un poco el tema de las voladas o el Sí. del narcisismo espiritual incluso, ¿no? Que Mm, significa como que te atrapa otro ego,
que tampoco hay manera de encontrar a Dios y tal, ¿no? Es absolutamente incompatible, agua y aceite, ¿no? Y ese ego, bueno, pues en esta evolución de la conciencia también tenemos que estar atentos a él, ¿no te parece? Me parece que tiene sentido. No sé si ha venido Jorge, ¿le has admitido tú? Yo no sé, yo creo que no lo he visto todavía. Ya, vale, vale, bueno, de acuerdo. Pues en el caso de que estés, pues manifiéstate. Sí, bueno, pues qué interesante, Mario, todo esto que nos has traído, ¿eh? Sí, Y qué maravilla cuánto nos ha dado para reflexionar, ¿no? Yo me quedaría mucho con el concepto este último de complejo de víctima, sí, porque yo sí. creo que ahí es donde está la madre del cordero de lo que puede ser una actitud en la que no vamos a terminar de ser felices ni creernos nada. Mm. Creo que el gran salto en este momento es renunciar o deshacerse ya del resentimiento. Por ejemplo, un ejercicio final, ¿lo ves? Eh, ¿Qué ves? Para saber, por ejemplo, esto es una prueba sencilla. ¿Qué ves aquí? ¿Qué veis aquí? Esto es una cosa que tenéis que Pues yo veo un preguntaros. tío a su gusto. Aquí puedes ver, pues un nivel bajo, pues vería una persona, pues eso, apática, destrozada, incluso le empezarías a culpabilizar de algo, de su propia vida. Entonces, dependiendo de lo que veas aquí, te está dando un poquito la orientación de en qué nivel de conciencia estás. ¿Mm? En eso es, Bueno, muy bien, pues, pues se pueden ver muchos y tal, depende de cómo efectivamente. lo mires. Mire, eso de que lleven un zapato de cada uno y los zapatos no están mal, parecen hasta elegantes y tal los zapatos. ¿Eh? Bueno, esto, muchísimas gracias, qué interesante. Y bueno, pues ya hemos tenido niveles de conciencia, todos los que hemos querido y tal. La gente estaba muy entusiasmada con recibir esta información, Mario. Sí, Y bueno, pues vamos a quedarnos también con ello, ¿no? Hay también información sobre niveles de conciencia que hemos estado viendo tú y yo, que esa ha sido un poquito la pelea, bueno, y que aún así me voy a dar el gusto, también yo, de esto de enseñar una cosa que aprendí en su día, y por lo menos a mí me hizo mucho sentido. Estoy poniendo el PowerPoint para que se vea lo primero. Ay, ahora. Mm, No, mm, que también son niveles de conciencia de los que hablaba Gerardo, que no son absolutamente para nada incompatibles con los niveles de conciencia que has hablado tú, y que tiene que ver con lo que hemos aprendido también, esto un poco correlacionado con el eneagrama, algo que tú no entendías, que es justamente esto. ujú, Que son niveles de conciencia también, absolutamente compatibles con los que nos has enseñado. La cuestión es que aquí estaba lo de lo que llamamos el proceso del hidrógeno, que tenía que ver con cuando veíamos en el eneagrama los mundos, que tienen que ver con lo que decía Gurdjieff, los procesos de hidrógeno, que tú de lo que hablabas era mm. sobre que dichos procesos de hidrógeno tienen que ver con grados de libertad. Sí, De libertad. correcto. Es decir, cuantas menos leyes haya, Mm, cuantos menos proceso de hidrógeno, por ejemplo, aquí tenemos el 192 abajo, proceso de hidrógeno, y el 6 arriba. ujú, Abajo hay muchas más leyes, se es mucho más peligroso. Son niveles de conciencia en los que reina el peligro. Luego tiene que haber muchas leyes que se aplican. Cuantas mm, menos leyes se van aplicando, más grado de libertad, porque más grado también hay, o sea, hay que decir, menos presión mental, menos mm, chupa la mente, esto está más liberada la cabeza, está más liberada la mente, menos agarrada por el ego. Que es lo que viene a decir. También me ha gustado mucho esta diapositiva porque también tiene que ver, fíjate que viene de Gerardo, con un poco lo que hablaba Gurdjieff sobre las octavas, mm, en donde también él veía la evolución humana. Esto no se estudia porque él no fue un escritor de lo que dijo, han sido sus alumnos quienes le han interpretado, pero cuando hablaba de las leyes universales, la ley del 7 tiene que ver con la octava. Y mm. entonces es ver los mundos como una octava en la que se va a llegar a Dios.
y en donde se pasan por una serie de procesos que serían, bueno, pues estos niveles de hidrógeno, por otro lado, lo que decía esto, lo que aprendimos cuando aprendíamos sociología de la evolución, es que este sería un nivel de esclavitud, que sería el rojo, en la franja de correspondencias de cómo vibran los colores. Fíjate qué cantidad de cosas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues lo mejor es tener el esquema, que con mucho gusto os lo pasaré mañana, para irlo viendo y tal, ¿no? Y a ver qué sentido le puede ver a cada uno a lo que está viendo aquí, porque nosotros con nuestra mente ignorante, pues no tenemos más que asumir lo que vayamos verificando de algún modo o vayamos intuyendo que puede estarse acercando a nuestra verdad, ¿no? Lo que se decía más o menos es que estamos aquí, ¿no? En este nivel, en el nivel 3. En el nivel Mi, en el nivel de las 48 órdenes de leyes del hidrógeno, y que estamos intentando pasar al nivel 4, el de los 24, que sería el nivel de la compasión, cuando uno abre el corazón. Esto es lo que decían los sufís sobre los mundos y tal, reflejados en el símbolo del eneagrama. Y es de lo que hablaba Gurdjieff sobre sus matemáticas, porque luego aquí hay unas matemáticas brutales que jamás entenderíamos nosotros, a no ser que nos pusiéramos a estudiarlo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que tú me decías hoy? ¿Pero qué quiere decir eso de 192? ¿Qué quiere decir eso de 96? ¿Qué quiere decir esto de 48? Digo, yo qué sé. Te voy a explicar yo si el físico eres tú. Entonces, parece ser que son niveles de libertad, pero como tú muy bien dices, y tal traducido Sí. de un lenguaje matemático, bioquímico, vete tú a saber qué, a un lenguaje práctico son niveles de libertad mental, de libertad de que no consumes tanta energía en tu colocón, y cada vez menos. Para llegar a mirarlo desde aquí, que serían los niveles evolutivos, ¿no? En donde también estaríamos aquí situados, fundamentalmente como la media de ese 200 de que tú hablabas, visto desde otro punto de vista, Mario. Sí, es que son diferentes maneras de medir lo mismo. En esencia, lo que tenemos aquí que tener clarito es que la conciencia en sí, lo que hemos hablado del archivo impoluto que se va llenando con información verificada, pues esto es lo que estamos haciendo continuamente. Pero son simplemente diferentes El nivel maneras. 5 decía Gerardo que ya no se corresponde con esta humanidad, No. en los que nosotros estamos en 2, 3, 4, en media 3. Y que es decir, que puede haber conjuntos comunitarios que nos terminen a bofetada limpia y tal, como algunos lo han intentado, y por lo visto haber los haylos. Lo que pasa es que, bueno, es como lo que decían sobre que éramos una cárcel planetaria. No somos correspondientes con conocerlos porque nos le haríamos a bofetadas con ellos, ¿no? No, Pero dicen que haber los haylos, ¿no? Es decir, que hay personas que viven en esta dimensión, porque son niveles evolutivos, perdón, no son dimensiones, son niveles. Y es al que estamos intentando llegar nosotros, a que es pasar del imperio del ego a la lealtad. A mí es que me parece muy bonito el tema de la lealtad. ¿Te recuerdas que lo hablábamos, Mario? Sí, muy bonito, efectivamente. Es una preciosidad pasar a ser leales con nosotros mismos, leales con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestra realidad y es decir, que es un nivel de aceptología, yo creo que muy elevada además, ¿no? Para poder llegar. Entonces, lo que nos podemos acordar todos es las veces que hemos sido leales. Efectivamente. Es decir, es que ha habido momentos en que hemos sido leales. Hemos podido comprobarlo, pero eso es una cosa biológica. A través de la oxitocina, las madres de bebés muy chiquititos y tal, ¿no? O sea, en donde el tú es más importante que el yo, y donde la lealtad es pura y dura, pero es instintiva. Pero, por ejemplo, yo no sé si a mí me da un poco de terror decirlo a veces, porque siempre me viene la misma imagen de mi gato Mimi. No, es verdad y tal, ¿no? O sea, eran unos niveles de conexión y tal. No me acuerdo de mamá, de mi abuela.
y tal. Ha habido conexiones muy fuertes y tal, ¿no? En donde primaba no el momento, sino la relación en sí, entera, con su ego, con su no ego, con su... daba igual, ¿no? Es decir, con sus cosas. Vamos a intentarnos acordar en momentos de lealtad, porque eso nos va a subir mucho la energía vital hacia la lealtad. ¿No te parece, Mario? Indudable, indudable. Es que fijaros que hablando del tema de la kinesiología, todas estas palabras, odio, ego, todas, digamos, producen reacciones negativas, ¿no? Ausencia de sentimientos. Cuando ya empiezas a hablar de lealtad, confianza, paz, amor, todas son palabras que producen una respuesta positiva. O sea, es que esto es lo que hacía este señor. Decía, kinesiológicamente tasaba la respuesta de las personas con este tipo de palabras. Entonces, por eso siempre yo hablo de la confianza. Para mí la confianza es una de las grandes virtudes y unas grandes palabras que me animan mucho La confianza ya es el siguiente, ¿no? Sí, Aquí sí, sería el que ya no es de aquí. En función de la información revelada, o sea, la que se nos ha dicho, nosotros qué idea tenemos de esto, esto lo tenemos que ir viendo, porque nos llega justamente ahora esta información, qué sí, tiene que ver esta información con mi vida, cómo puedo yo aplicar lo que se está diciendo a mi relación con mi marido. Es decir, aquí es donde vamos a ver que todo esto tiene que convertirse en algo práctico. Y ahí es donde le vamos a ver el sentido, ¿no? Y así, y de pensamiento, que decían los libros de sufís, ¿no? Que son bastante pesimistas, los de Enneagrama, ¿no? Decían que reconozcamos que mentalmente estamos en este nivel. sí. O sea, en niveles de frecuencias muy bajas y tal, ¿no? En las que de repente podemos estar imaginando el ojo por ojo, diente por diente, en el que estamos en el odio, en el que estamos en la venganza, en la que estamos en el resentimiento y en la que estamos en el te vas a enterar de quién soy yo y cosas que pueden ocurrir que de repente le pongan a uno en estas escalas, ¿no? Sí. Por eso también estos niveles sí son interesantes por ver cómo fluctúan en nosotros, ¿no? Y es todo lo contrario a la fijación, ¿no? Porque realmente la psique lo que quiere es atravesar niveles para llegar a niveles de bienestar y donde se está bien es aquí. Efectivamente, a partir de Hola, ahí. Jorge. No sé si he visto visiones, se me ha ocurrido. Aquí estoy, ¿cómo estás? Ya ves tú. Yo de todas formas creo que sí que te había visto, pero en cualquier caso, bienvenido. Estamos aquí liando la parda con los niveles. Mario finalmente se ha salido, no solamente con la suya, sino que estamos encantados. Bueno, Y justamente estábamos viendo pues similitudes entre los niveles que nos está enseñando él, que son los niveles de Hawkins. Hawkins, sí, David R. Hawkins, sí. ¿eh? Y estaba viendo un poco y comparando niveles con niveles sobre los niveles que hemos estado viendo también cuando hemos estado estudiando sociología de la evolución, que eran transcripciones de leyes universales, ¿no? Y comparándolas. Y bueno, pues bienvenido. Estamos aquí con los niveles de desarrollo y en qué niveles estamos, tratando de pasar a ese nivel tan bonito que hablábamos, Jorge, sobre la lealtad. Sí, es verdad, es una palabra que utilizamos muy a menudo, ¿verdad, Isa? Que es la palabra que, según Gerardo, está muy relacionada con el cuarto nivel, ¿no? Con el cuarto nivel al cual aspiramos todos nosotros de dar el pasito y alcanzar, ¿no? Vamos a decir que estamos ahorita en tercer nivel, en la franja media o en la franja alta y muy cercanos ya de llegar al cuarto nivel en el cual efectivamente está el compromiso y está la lealtad por encima de todo. Y luego, pues ahora revisando memorias sobre la lealtad que me había venido mi gato Mimi, me estoy empezando a acordarlo de cantidad de personas. Así que qué rico. Por lo menos mentalmente atravesar ese nivel produce un gran bienestar. Porque efectivamente podemos bajar mentalmente a niveles muy insanos. Y como son mentales, nadie los ve, nadie los sabe y además no se traducen en comportamientos, a veces somos un poco autoindulgentes con ellos.
Y sería muy interesante gestionarles y no consentirles y llamarles impostores. ¿Cómo les llamaba Rafa Ruiz? Parásitos. ¿Te acuerdas? Sí, Y tal, además es que parásitos. iba sin piedad y tal, ¿sabes? Hablar sobre cuando te cautiva la mente una idea horrible y tal, ¿no? Que le harías a alguien o que podría llegar a pasar o que alguien te hiciera a ti, ¿no? O cosas y tal que son del segundo nivel, es decir, del nivel de la venganza, del ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, pues en el momento en que lo reconocemos es muchísimo más fácil poderlo gestionar. Si creemos que no y que estamos muy iluminados y que esas cosas no nos pasan, van a seguirnos pasando solo que inconscientemente, no nos vamos a dar cuenta. Y eso baja mucho la energía y luego también los resultados, porque terminan traduciéndose muchas veces y algunos de ellos en comportamientos, si somos inconscientes a ellos. Ese es el problema que tienen estas tendencias a de repente pues bajar mucho, encontrarse muy mal, muy vengativo, muy iracundo, muy mal. Ahí pues cuanto menos duraba, decía Gerardo, era que mejor íbamos, no que no nos pasara, sino que nos durara menos. ¿Te acuerdas, Jorge, de esto? Sí, Que nos correcto. ofrecía un cierto consuelo, porque claro, cuando te dan una recomendación, parece como que lo que te tienes es que no pasar. Y eso es horrible. Y tal, porque llegas al terapeuta y vaya, ¿te ha pasado? No, no, ¿qué me va a pasar? Ah, bueno. ¿Y te ha pasado? No. Te ha pasado a los 5 minutos de irte del terapeuta, ¿no? Entonces, era que no era que no te pasara, sino que te dieras cuenta que te estaba pasando y que te dieras cuenta de que cada vez te duraba menos. Eso es evolucionar. Y eso me acuerdo que nos consolaba mucho a ti y a mí porque menudo par. Ya, Así es. ¿sabes? Como para que nos dijeran que si nos pasaba es que muy mal. No, si te pasas, te ha pasado y punto. Luego tú verás si quieres analizarlo o no. Pero mira a ver cuánto te dura. Ahí también hay un signo de evolución. Y eso está muy bien porque por lo menos es esperanzador que te digan eso y no que no te pase. Y bueno, había un comentario que se hizo en el chat sobre alguien que no había visto claro cómo era el tema de la disolución de las memorias intelectual y las memorias del instinto, porque decía que no estaba muy de acuerdo que no se llevara uno a otra experiencia estas memorias, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas, Jorge, que lo estuvimos viendo? Sí, sí, Que sí, incluso así es. habíamos dicho que sí, que efectivamente que dichas memorias se disolvían. Y entonces a lo mejor lo que no explicamos bien fue que efectivamente se movían para la identidad, o sea, se disolvían para la identidad que tú eres ahora en esta experiencia. Es decir, no, por supuesto que no se disuelve lo que es el no aprendizaje de eso. No sé si nos estamos explicando. Lo mejor es que ponga la diapositiva para que veamos de qué se trata este asunto, porque a mí me ha parecido por lo menos interesante, porque si alguien no ha entendido algo, quiere decir que no nos hemos explicado bien y sobre todo que a lo mejor pues que tiene sentido lo que está diciendo y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta o vamos a verlo, si te parece, porque a mí me parece interesante antes de cerrar este tema. Entonces, se refería a la memoria intelectual y a la memoria psicológica, que es la memoria en donde tenemos los traumas. Espérate, no, la del instinto, ¿dónde está? ¿Dónde estaban los traumas? Espérate. A ver. Aquí está, en Está la ahí en memoria la memoria psicológica. psicológica. Entonces era la memoria psicológica y la memoria intelectual, que habíamos dicho que ambas memorias, que son dos archivos, ¿no? Diferentes, ¿no? Que componen al ser humano, ¿no? Aquella que compone la memoria intelectual, que se define de esta manera, y aquella que compone la memoria psicológica, que se define de esta manera. Y habíamos dicho que entre todos los archivos había algunos que se disolvían y otros que, sin embargo, quedaban, que eran no natos, luego no se disolvían. Es decir, no habían nacido, no dan a la ley de todo lo que nace muere. Correcto. Como física o como, vamos a decir, ley natural de esta dimensión, ¿no? O de la dimensión en general, que todo lo que nace muere. Es decir, hay algo no nato en nuestro ser que a la hora de la muerte
no se disuelve. Y habíamos dicho que la memoria psicológica y que la memoria intelectual no. Y esta persona decía que a lo mejor sí, que nosotros, o sea, que en general que ella tampoco, ¿no? Es decir, podría decir si sí o si no. ¿Y en qué nos basábamos para decir que sí, que se disolvía? Cuando a lo mejor lo que está ocurriendo con estas dos memorias es que no se disuelven, es que se llevan a otra experiencia, aunque sea con otra identidad. Entonces tiene sentido lo que está diciendo ella también. Pero ¿qué es lo que queríamos decir con que se disuelve? Esa es mi pregunta. Si alguno de los dos me puede responder, Bueno, pues lo intentamos, claro que lo sí. intentamos. O sea, es porque yo tampoco tengo Menudo, respuesta. Y tal, me- ¿no? O por lo me- menos, men- ¿qué te dice esto? menudo reto. Bueno, vamos a ver, Isa, me voy a poner muy transpersonal porque si Vaya. no, no creo que se pudiera entender, ¿no? Dale, Pero bueno, dale. lo voy a intentar y si no, seguro que Mario va a salir a mi rescate, ¿no? Esto, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno deja el cuerpo físico, cuando uno muere, cuando uno fallece, vamos a decir que nuestra conciencia se va a un sitio, cualquiera que sea este sitio, ¿de acuerdo? En ese sitio lo que va a hacer es quedarse un lapso de tiempo en lo que de alguna manera se hace el análisis del desarrollo, ¿no? De todo lo que pudo haber vivido, experimentado y que pudo haber comprendido en esta experiencia de vida, y entonces se diseña un nuevo diseño, un nuevo plan de vida para su siguiente experiencia, ¿no? Y entonces, cuando se hace este diseño de plan de vida para la siguiente experiencia, de alguna manera lo que se va a buscar es que en esa siguiente experiencia la persona tenga las características o las condiciones que sean propicios para que pueda continuar con su aprendizaje o con su comprensión. Y entonces va al momento de que nazca nuevamente esa persona, pues va a seleccionar efectivamente una cultura, un espacio, unos padres, incluso un cuerpo físico que tenga las características o las condiciones propicias para esa conciencia, para ese proceso de desarrollo de esa conciencia. Pero decía Gerardo, y esto sí lo podemos dejar solamente como una posibilidad teórica porque no lo podemos experimentar en este momento de primera mano, pero decía él que cuando va a nacer una persona, cuando va a dar a luz un pequeño ser, no solamente hay una conciencia esperando ese nacimiento, sino que hay muchas conciencias, no sé cuántas, pero vamos a decir 10 o 12 conciencias esperando el nacimiento de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive en el propio proceso de Esa parto, persona, ¿no? De ese cuerpo. de ese cuerpo, sí, perdón, en ese proceso de alumbramiento, de parto, pueden suceder algunas situaciones traumáticas que den lugar que en el último instante o en el propio instante del nacimiento va a entrar a ese cuerpo físico la conciencia que sea más afín para ese desarrollo. Hasta ese momento es el que se toma la decisión de qué conciencia va a habitar ese cuerpo, ¿no? Y Bueno, entonces, Jorge, nos hemos ido a Saturno, mi amor. ya, ya. Bueno, Yo pues te estoy preguntando si la memoria intelectual y la memoria psicológica, y entonces sí que tiene sentido lo que has dicho, y perdona, y tal, ¿sabes? Pero sí, voy a para eso aterrizarlo si era. no te Sí. importa. No, Déjame adelante, aterrizar. aterrízalo. Sí, y es el hecho de que la pregunta que había hecho esta persona, por supuesto que se refería a otras experiencias físicas de esa conciencia, con lo cual la respuesta de Jorge pues viene completamente a colación a la duda que tenía esta persona sobre la disolución de esta memoria intelectual y esta memoria psicológica. Eso para empezar. Luego, esto no va de otras vidas, ¿de acuerdo? Esto va de entender qué es lo que ocurre y tal aquí y en el ahora y sobre todo es estas cuestiones. Y es cierto y es muy práctico que cuantas más cosas aprendamos, mejor, porque así liberamos mucho más de carga y tal a lo que nos vayamos a llevar de aprendizaje, porque lo que uno no ha aprendido, y eso es otra ley universal, uno lo va a aprender. Y eso en la eternidad y tal, de la conciencia eterna, y ahí, bueno, pues es que no podemos poner dudas más que el que nos haga sentido en nuestra vida, el no ser un milagro biológico, sino tener un sentido más existencial de- del desempeño de tu vida. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tenemos razón
vamos a decir, a la hora de hablar mal y pronto los dos. ¿No te parece, Jorge? Sí, completamente. Solamente para resumir esto, Isa, es verdad. O sea, es decir, cuando tú entras a una nueva experiencia, estás limpio de alguna manera en el sentido de que se crea una nueva memoria psicológica y una nueva memoria intelectual, ¿no? Pero al mismo tiempo, efectivamente, dentro de tu propia historia está históricamente el desarrollo que tú has tenido de todo este potencial, por ejemplo, intelectual, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay un no sabría decir si recuerdo, pero sí hay capacidades que nosotros ya hemos desarrollado y que van a estar presentes en esta experiencia de Son vida que asuntos de tenemos. la identidad del aquí y del ahora mismo, que no son los Exacto. mismos asuntos de otra identidad, pero sí los mismos aprendizajes. ¿Podríamos Eso es. decirlo así? Exacto. Ahí me parece que ha quedado claro, Isa. Ahí me parece que ha quedado claro, efectivamente. Por eso tiene razón en la persona y además me parece inteligente traerlo porque nos faltaba por dar ese dato y es importantísimo, ¿no? Y es el hecho de que efectivamente se disuelve en la identidad, que se muere, que es tu identidad, porque lo que se muere es una identidad. Por eso que dicen que hay que ir con cuanta menos identidad mejor a la muerte. Eso es algo que además tiene sentido también, porque la identidad tiene que ver con un reflejo de ti mismo que en el momento de la muerte se va a disolver. Es mejor desapegarse de él todo lo que se pueda. Y ese es uno de los caminos espirituales y tal que siempre hemos tratado de hacer, que es la desidentificación. Es el proceso del pasar en el gráfico del eneagrama del 2, que es el mundo de las 48, al 4, que es el mundo de las 24, del punto 2 al punto 4. Ya enseñaremos algún día ese gráfico, es muy bonito y tiene que ver tanto con una vida individual como con la evolución de la conciencia. Entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta en el chat sobre este asunto o que podamos aclarar mejor, recordamos todos los archivos para quienes no vinieron a esa clase, que son estos, que es como la composición de ti. Es decir, existen todas estas memorias. Y ya las explicaremos, nos dedicaremos un poquito a ello incluso para poderlas entender también nosotros mejor y poder aclararlo, mucho más de lo que hemos aclarado, porque nada más que hemos hecho una introducción y las introducciones, bueno, pues le dejan un poco a uno asombrado y nada más que eso es para entenderlo, aparte de asombrarse, entenderlo. Y si lo conseguimos entender, bueno, pues esto se convierte la vida mucho más interesante. Eso por lo menos a mí me ha pasado y creo que a Jorge y a Mario también, cuando alguna vez lo han planteado. ¿eh? El hecho de que estemos compuestos de tantos archivos, ¿no? Y que cada archivo sea además todo un mundo, todo un universo. Si os dais cuenta de vuestro mundo interno, de tanta pensada, de tanta sentida, de tanto comportamiento, de tanto ensayo y error que llevamos en la vida, nos daremos cuenta del gran universo, ¿no? que nos habita, ¿no? Y entre todos no son personajes, son archivos de conciencia, ¿no? Son archivos de lo que es el ser humano. Pues imaginaos el concierto, ¿no? Y esto, pues a mí me parece por lo menos que hace la vida más interesante. No sé si había alguna pregunta. Uy, fíjate, nos han dado las 9:15. Cachis en la mar. Se nos ha pasado el tiempo. Sí. Bueno, pues de todas formas vamos a dar un repaso por las ideas, aunque sean a toda velocidad. Vamos a cerrar con las ideas, si os parece. A no ser que haya en el chat algo que requiera aclaración o que alguien quiera opinar o decir algo sobre lo hasta ahora dicho. Eso también nos interesa mucho. Pues nada, hasta el Ya, momento, ¿no? no. Vamos a ver esto, Yo, Isabel, Sí, dime. querría Adelante. cerrar luego y está con una poesía, ¿vale? Vale, Mario, qué rico. Ahí tenemos la ciencia y el arte, ¿no? Qué rico. Espera, a ver. Bueno, esto va rápido. Es las creencias que hemos estado repasando estos días.
es sobre ti, el hecho de que lo importante eres tú y que te olvides de la historia de que tú tienes que ser una persona sacrificada y, como muy bien decía Mario, víctima en la vida. El tema de la razón y tal también hablaste. Fíjate que me parece que es la misma escultura, Mario. Sí, el pensador de Rodin. Cuidado con lo de defender razones y con estar como luchando a tener razón, que en cierto modo se te anima socialmente y familiarmente, ¿no? a ser contundente con tus ideas, ¿no? Y entonces, bueno, puede uno fanatizarse. Luego, pues hacer lo que me da la gana y tal, ¿no? Es decir, como serás libre cuando hagas lo que quieras, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí también eso es muy adolescente, pero hay muchas, se lleva mucho a muchas edades en las que se falta responsabilidades y se es autoindulgente debido a ello. El huir de las emociones es el hecho de que las emociones no son buenas, hay que huir de ellas, curarlas, sanarlas, echarles ácido sulfúrico, que no se noten. Eso todavía nos llegan reminiscencias de épocas en las que efectivamente yo esas las he vivido, y muchos de los que hemos vivido los 60, los 70, incluso los 80 y mucho más en ámbitos de psicología. Todo esto estaba prohibido, ni siquiera mencionarlo, era como de animales. Y Jorge, pues a Mario, adelante, el tema de buscar a alguien que te haga feliz. Ya. Es que me hace muy feliz. Sí. O al contrario, culparle de que no te hace feliz, que es más horroroso todavía. Ya. Sí, el otro día un amigo mío me lo dijo y me chocó. Es que me dice, es que me hace muy feliz. Digo, "Uy". Pero en esos momentos, claro, cuando alguien está en la euforia maníaca y tal, ¿sabes? Pues no sé, es el tema, el que me haga muy feliz, en el fondo es luego instalarte en la queja, ¿no? Sí, así es. Decía Gerardo que aquella persona que no es capaz de ser feliz por sí mismo es un peligro, ¿no? Es un peligro para el mundo, ¿no? Porque va a buscar que los demás te hagan feliz, y si no te hacen feliz, pues ahí viene la culpa y el castigo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, efectivamente. Que lo que has comprado es tuyo y tal, el tema de la posesividad, el tema de saber que todo lo que tienes no es tuyo, tú lo administras, se te ha concedido para administrarse, esa es muy bonita. El tema de la familia, pues tiene su aquel, es decir, hay que explicarlo mejor, en su día lo explicamos, y es que independientemente de que tengamos una familia biológica, tenemos también que poner límites a los deberes que ello pueda implicar, más allá de lo que realmente se impulsa para ello. Y ahí puede haber una gran contradicción y unos grandes deberes. Yo he visto a gente como psicóloga sufriendo mucho más de lo debido. Mucho, o sea, hasta el punto bueno, pues de autoatacarse a uno mismo y tal, ¿sabes? Por estos temas, ¿no? Porque era lo santo, porque era lo bueno, porque era lo adecuado. Tremendo lo de pensar que puedes cambiar a los demás, ¿no? Es decir, o que puedes hacer que los demás cambien y tal, pero que sea un deseo egoico, que es por donde generalmente viene que el cambio sea en el exterior. Y luego, pues esto, el tema de que ves el mundo tal como es, ¿no? Es decir, de que lo que no veo, lo que no veo no me lo creo. El ser demasiado materialista, ¿no? Y aferrarse demasiado a lo de la prueba del algodón, que a mí me parece muy importante y me lo habréis oído muchas veces, pero hace uno que se pierda otra mitad del mundo, que es la del hemisferio derecho, que hemos hablado muchas veces, en la que hay un orden dentro del caos y que está muy bien, y Mario, tú lo has hablado durante el día de hoy, sobre que hay una parte caótica que es interesante también de apreciar y vivir, ¿no? Absolutamente, efectivamente. Y bueno, pues nos ha dado el tiempo. Os prometo poneros el próximo día y tal de preámbulo para terminarlo, porque vamos a oír información hasta arriba y tal, y yo también tengo el cerebro cansado. Creo que además nos ha dado sí casi la hora. Y las hemos visto todas. Quería hacer el repaso de las 21, pero eso nos ha comido el tiempo. Y bueno, pues a mí lo que me ha parecido importante hoy, queridos amigos, es sobre todo es llevarlo a nuestra vida, todo esto.
Que es mucha información y a veces con la información el ego se queda tranquilo, ¿no? Ayer estuviste en clase de leyes, no, ¿sabes? Y tener mucho cuidado porque el ego también anda aprendiendo leyes, ¿verdad, Mario? Sí, sí, el ego se infiltra, es un espía, es un topo. Es un topo, es un parásito, no hay que menospreciarlo, No, no, y te quiere proteger, te quiere tampoco proteger. hay que renunciar a él, ni mucho menos es No, te necesario. quiere proteger de la felicidad. Sí, sí, de alguna Claro, manera. Sí, claro, que es lo que no consiguió ese niño y por lo que se construyó el ego. No puede quedarse sin función. Eso sí que se va a deconstruir, queridos amigos, el ego. sí, Con cuanto menos ego lleguemos, más fácil será irnos el día que nos tengamos que ir. sí, Y tal menos sufrimiento de disolución va a tener que haber, porque sí que es un constructo, eso sí que se ha construido. Y absolutamente. claro, y todo constructo se deconstruye. Y tiene vida propia en nosotros y sin ego no cruzaría un paso de cebra, ya te lo diría. Hay que tener un grado de paranoia en este mundo que nos da el ego, por eso nos protege. Sí, sí. Un grado y tal, no 50, que es en la que estamos, y tal, un grado es pues la prudencia de la que hablaron los grandes generadores de la ética. Es una gran virtud, la prudencia. Y la prudencia, bueno, pues se genera también en una sociedad donde habitamos alrededor con nuestro ego y alrededor de egos, un grado de ego. Precisamente la psicosis es la disolución del ego. Que hay que volverlo a reactivar para que la persona pueda manejarse en el mundo. Porque si no ve marcianos y está en otra realidad. Y es tremendo y tal, ¿no? Y no hay que llegar a ello, hay que tener cuidado, que va, ¿no? En absoluto. Y ahí me trae un poco a colación, Mario, y tú también creo que eres de la lectura, de que hay que tener cuidado con técnicas de iluminación. ¿Sabes? Con técnicas en las que uno se esfuerce demasiado con irse a un mundo y tal, que, es decir, contraveniencias que puedan hacer cuando los procesos no se siguen al ritmo No, natural. no, esto es absolutamente como la física. Tú no puedes pasar de un nivel energético a otro o a uno mucho más alto sin pasar por los anteriores. Eso requiere muchísima energía. Entonces hay que pasar todos los niveles de conciencia que hemos hablado, incluye. Entonces, cuando uno está en un nivel alto es porque ha pasado por todos los anteriores. Entonces, dar ese salto eso no es Claro, mira, imposible. lo hablábamos una vez a propósito de la psicología transpersonal, y es que a un nivel histórico y antropológico, no a un nivel ético, sino a un nivel histórico y antropológico, en los años 60 y tal, cuando hubo que hacer una descristalización, fue necesario entrar en niveles de conciencia muy altos y eso lo proporcionaron las drogas, es decir, el Sí, LSD y una serie de psicotrópicos y tal, que en esos momentos, sin juzgar, es decir, desde un punto antropológico e histórico y tal, ¿no? La confusión es creer que todavía a estas alturas de la humanidad eso sea necesario. Porque lo que se tenía que aprender y tal, y lo que se tenía que romper en esos momentos, se rompió. Y eso es una de las cosas que yo vi en algunos componentes de la psicología transpersonal que no me gustaron, porque me parecía que no llevaban a una solución en lo que a mí me gustaba mucho, que era la meditación en el supermercado. por Es decir, ejemplo. que a ver qué es lo que ocurre en el supermercado y a ver cuánto de iluminado uno está cuando toca y tal enfrentarse a las relaciones humanas de la vida cotidiana. Sí, es que es pasar, eso es un error categoría, pasar de lo irracional a lo racional sin pasar por lo racional. Y Entonces es un entonces salto. vi que efectivamente esto pues era un campo además en el que vi muchas descompensaciones psicóticas, es decir, y gente que se le iba mucho es decir, que no es bonito jugar y es muy peligroso jugar con la mente. ¿eh? Y por eso pues es muy interesante seguir los procesos con el proceso natural, el poquito a poco. Es decir, el único que tiene prisa para todo esto es el ego. Sí, efectivamente. Eso es muy importante que lo sepamos. Sí, Y, correcto. y la prisa además nos va a traer ansiedad y nos va a traer desesperanza. La prisa se va a fijar en los errores y no en los aciertos. Y la prisa la prisa es la víctima. ¿Te acuerdas Correcto. que hablabas de la víctima en -200?
Así que sí, estado de víctima, sí. algoritmos. Y bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a pasar los próximos 15 días, si os parece, queridos amigos, tratando de hacer práctico todo esto. Porque cuando se hace práctico es cuando realmente esto cobra sentido y realmente entonces puede, no sé, puede cobrar sentido también todo lo que hemos venido por aquí, todo lo que estamos aprendiendo. Así que bueno, pues os pasaré el enlace, ojalá os lo pase bien a la primera, esto de los enlaces de dentro de 15 días. Procuraré a esas horas de la mañana haberme tomado el café. Y muchísimas gracias a todos y a cada uno por estar por aquí, porque sois vosotros lo que hacéis también posible todo esto, Mario. Además, en tu estado de convalecencia, especialmente, muchísimas gracias. Ha sido un pedazo de clase la que nos has dado. Bueno, y yo quería terminar con mi poesía. Es verdad. Y además es, quedan unos minutos, así que perfecto. esto tarda un minuto, es una poesía corta, no es mía, es de don Jacinto Benavente, para que veáis que estas cosas de las que hablamos ya la gente en otras épocas de la vida y de la historia de la humanidad ya las han vivido, las han sentido y las han filosofado. Entonces decía, en el gran meeting de la humanidad, millones de hombres gritan lo mismo. Yo. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua. Qué monótona es la rana humana. Qué monótono es el hombre mono. Yo. Y luego a mí, para mí. En mi opinión, a mi entender, mi. Y en francés hay un moi. Oh, el moi francés. Ese sí que es grande. Monsieur le moi. La rana es mejor. Cucú. Solo los que aman saben decir tú. Efectivamente. Solo los que aman saben decir tú. El nivel de conciencia cuando pasas a 500 es cuando incluyes al otro y ahí es cuando empiezas a amar. Y no hay que estructurar eso de que no tiene que ver lo anterior para que haya lo siguiente porque es incompatible y tal. No, o sea, puede uno fluctuar. Y de hecho, una de las cosas más esperanzadoras, insisto, es acordarse en momentos de lealtad. Que es que yo, desde que me he acordado de Mimi, se me han activado y me he puesto súper contenta porque ha habido muchos momentos de lealtad en mi vida. Y estoy segura que en las vuestras también, ¿verdad, Jorge? Total, completamente, Isa. Así con que nos Son quedemos con momentos eso, de como tú lealtad. comentas, sí, con que nos quedemos con eso, ¿no? Y además, como tú lo comentaste, también en la intimidad, ¿no? En la intimidad del pensamiento, de mí para mí mismo, ¿no? Los pensamientos que yo puedo tener también de lealtad y eso nos va acercando Esa es cada una vez más. lealtad preciosa, la lealtad hacia uno mismo. Es de donde parte la auténtica lealtad, cuando uno es leal con uno mismo. Qué rico. Es que sabe a gloria y tal, ¿sabes? El pensar que podamos ser leales con nosotros mismos. Qué rico. Y qué buen sabor de boca se nos tiene que quedar a todos y a cada uno, ¿eh? Porque en el fondo ya lo habíamos visto, una de las ideas irracionales que no ha tocado era que el importante eres tú. Es decir, que decía que no, que lo importante es decir, para que haya tú, tiene que haber yo, pero un yo está conformado con un poderío, Mario, ¿sabes? Es decir, para poder incluir al tú, porque si no incluyes al tú por déficit de yo. No, claro, efectivamente, eso es un ruido de conciencia. Entonces también es un nivel de conciencia en donde el yo y tal, ¿sabes? Ha habido una ego reducción, un yoísmo reducción, pero sin embargo hay una identidad con un firme valor. Y eso sí, muy interesante porque así es como luego en la vida uno aprende a poner límites y eso es muy espiritual. Uno aprende a respetarse, y eso es más espiritual todavía, que tener que poner límites y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo bajaría un poco todo lo que los nuevos espirituales hablan sobre que hay que actuar, hay que comportarse y que es muy interesante tirar de pasiones y tirar de toda la persona, no castrar una parte. Que es así como se hace y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos por ahí ya dentro de unos días, queridos amigos. Vamos con lo siguiente, Jorge, muchas gracias por tu esfuerzo también. Un abrazo muy grande a todos. Y luego, pues, un abrazo para todos los lugares que estoy viendo de gente tan querida. Que paséis unos bonitos 15 días. Nos estamos viendo el próximo miércoles, dentro de 15 días. ¡Mua! Adiós. Adiós.